pues, no sé. Sí, Leo, te están esperando para la reunión de ADECO. Empezamos recién, hace un minuto. Gracias, Máximo, por avisarle al profesor. Ahí tenemos al relacionador público máximo. Para que vean que soy buena gente. Bien, buenas tardes, queridos colegas. Este es nuestro 7º taller ADECO, si es que no me equivoco. Estamos en la, digamos, como dice, en el camino de terminar con este proyecto, yo diría proyecto piloto en términos de lo que es el trabajo en comunidades profesionales de aprendizaje, que es lo que estamos tratando de instalar desde un foco muy específico que es el uso del error para la generación de los aprendizajes. Así que vamos a dejar a nuestra Miss ADECO, ya se incorporó el profesor Leonardo y comenzaríamos con el taller. Ya nuevamente, buenas tardes, espero estén muy bien, hayan tenido una muy buena semana. Bueno, tal como indicó don José, estamos en los últimos ya talleres y actividades relacionadas con el convenio ADECO, recordando que estamos instaurando las comunidades de aprendizaje como modalidad en tiempo no lectivo para poder trabajar colaborativamente en nuestro trabajo pedagógico. También mencionar que desde esta semana comenzamos a realizar y hacer los acompañamientos de aula. Si bien algunos no se han podido realizar, estos se van a reagendar y se les va a ir notificando a la brevedad, pero el calendario se va a mantener según lo que se envió, si no me equivoco, la semana pasada o antes pasada. Recordar que este acompañamiento de aula no es un mecanismo para poder evaluarlo, sino es para poder acompañar en su proceso, el trabajo de las clases, poder identificar ciertas actividades que se realizan y cómo ustedes también abordan el error en el aprendizaje de los estudiantes. Se han realizado diferentes talleres y actividades en donde hemos podido identificar, por ejemplo, en documentos oficiales, ¿no es cierto?, en clases de historia, de lenguaje, también de ciencia, de educación física, cómo los profesores, ¿no es cierto?, en base a un ejemplo hemos podido identificar el error, cómo los profesores en el momento han podido diseñar una estrategia para poder mejorarlo, y nosotros a partir de la reflexión y el análisis de estos documentos poder mejorar obviamente estas estrategias ya utilizadas. También se les indicó hace un tiempo atrás, voy a compartir, o no puedo compartir. Listo. Ahí sí. Gracias, Tommy. Ya. Indicar que hace unas semanas atrás se hizo una reunión en donde se les indicó la posibilidad de poder completar esta matriz, ¿ya?, donde ustedes pudiesen identificar una actividad o alguna evaluación en algún momento de la clase donde ustedes hayan podido evidenciar el error en los estudiantes en el aprendizaje y cómo ustedes lo abordaron, ¿no es cierto?, con nuevas estrategias para poder consolidar estos nuevos conocimientos, obviamente, que se van consolidando en las clases día a día. Se estuvo recopilando este material que fue enviado por todos ustedes y es lo que se va a trabajar el día de hoy. Acá tenemos un calendario nuevamente para poder visualizar de cómo hemos ido avanzando en todo lo que corresponde a este convenio. Entonces estamos en la actividad del 21 de octubre, donde nos vamos a dividir en grupos para poder socializar los documentos que ustedes realizaron y poder obviamente de modo colaborativo poder mejorar obviamente las estrategias que ya ustedes han ido utilizando. Luego de esto vamos a tener tanto este jueves como el próximo jueves para poder analizar estos documentos, y también va a haber una instancia en donde la unidad técnica les va a poder demostrar una estrategia, una herramienta más que nada de apoyo de cómo nosotros podemos evidenciar el error, pero específicamente en el trabajo de ticket de salida. Entonces con esto estaríamos cerrando a partir de las experiencias propias, experiencias que hemos podido trabajar de otros profesores, más las herramientas que nosotros les vamos a indicar, poder cerrar un poco cómo podemos trabajar el error en nuestros estudiantes, ¿ya?
Por lo tanto, en esta matriz que se les solicitó, ustedes debían primero que todo considerar el curso donde iban a evidenciar esta actividad, el objetivo, debían describir la situación de aprendizaje donde ustedes evidencian el error, de qué manera ustedes pudieron identificarlo, qué estrategia utilizaron para esta dificultad y también cómo ustedes evidencian si se logra establecer un impacto en el aprendizaje respecto de la estrategia utilizada, ¿ya? Por lo tanto, con estas pautas que ustedes nos enviaron, nos vamos a dividir en grupos y obviamente vamos a trabajar estas dos preguntas que son principales. En comunidades de aprendizaje, poder primero que todo analizar en conjunto las experiencias planteadas en las diferentes matrices, y segundo, cómo nosotros, a partir de lo que cada profesor va a exponer, ya que nos vamos a dividir en grupos, cada docente va a exponer su documento, cómo lo trabajó, cómo lo diseñó, cómo lo evidenció. Después, en conjunto, vamos a generar una propuesta, obviamente, de mejora de esta actividad que realizó el docente, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser la actividad de hoy. Poder dividirnos en grupos, nos vamos a dividir en 3 grupos, transición con la tía Angélica y Daniela Paz, primer ciclo, que en este caso estaría Marcela Monsalve y Leonardo, porque la profesora Constanza no se encuentra en este momento por temas de salud, va a estar con la señora Pilar, con Tomás y conmigo, y el tercer grupo, que sería segundo ciclo, profesor Máximo, el profesor Javier Orellana, la profesora Edith, con don José y don Javier. Entonces, cuando nos vayamos a estos grupos, cada profesor va a exponer su documento que usted completó de la matriz en cuanto a lo que se solicitó anteriormente, y luego generar instancias de reflexión y análisis para poder, obviamente, generar propuestas en apoyo a lo que usted está mencionando. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que tenemos que hacer? Todo clarito. Ya. Nos vamos a dividir, vamos a estar aproximadamente 35 minutos en comunidades, y vamos a volver luego para hacer un cierre y una reflexión general de lo que se pudo conversar en los grupos. ¿Ya? Don José, ¿algo que mencionar, algo que se me haya ido? Solo, Camila, indicar que es probable que no vamos a poder hacer la exposición de todos los Claro. de todos los integrantes del grupo, porque en realidad son 35 minutos nomás y lo que no podamos terminar ahora le vamos a dar continuidad en el próximo taller. Claro. Sí, don José, muchas gracias por informar eso, se me había olvidado decirlo. Entonces, en realidad, el tiempo es suficiente para poder generar un análisis completo de un documento, de 2 máximo, y lo que quede pendiente lo retomamos el próximo jueves. Así que eso. Todos los docentes tienen a mano su documento, su matriz, para que lo puedan, entonces le damos unos minutitos para que puedan tener la mano. De todas formas, el equipo directivo se le envió hace poquito también a su correo las matrices, para que, en caso de que tengan que mostrarlo, para que todos tengamos la misma información. ¿Parto nomás los grupos? Ya, que les vaya súper bien, mucho éxito. Camila. Ahí lo encontré. Aló. Estaba buscando. ¿Me escucha? Hola, Aló. Leo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me dan unos minutos que estoy entrando a la casa? Ya, dale nomás. Estaba ocupado. No hay Así problema. que para conectarme del computador, y ahí tengo la matriz. Hoy yo estaba hablando y juraba que tenía el micrófono. Tommy, yo voy a ir registrando llenando la pauta de acompañamiento. Así que por mientras voy a... Marcela, ¿tienes tu matriz o la muestro yo? Ya, si quieres la muestras tú, una de esas cosas que ya. se me pasa y me pasa. La tengo ahí, la tengo acá abajo, pero en mi barra. La estaba buscando delante y la encontré. No,
No te preocupes, yo la voy a mostrar. Entonces, la pregunta acá que tenemos que nosotros trabajar es, dame un segundito, poder analizar obviamente tu matriz y nosotros también, muy respetuosamente, poder generar estrategias para poder mejorarlo. Todo siempre se puede... Van a tomar mi trabajo y así como, oh, por error se fue a la papelera de reciclaje. Oh, pues sin querer, voló. Documentos de reflexión, Marcela Montes, aquí está. Marce, estaba hablando con el Tomás por el tema de tu calendario de acompañamiento de aula. ¿Ya? Yo te había registrado solamente con los días martes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es posible, como ustedes terminan antes, poder los jueves o solamente tú tienes trabajo con los No, niños los martes? sí puede ser el día jueves. Ah, Porque ya, el día entonces ahí lo voy a modificar. jueves me parece que de 10 a 11 yo tengo con el kinder. Ah, Así que ya, puede entonces ser también ese déjalo al tiro. horario. Ya, los jueves De 10 a de 11 10 tengo con el kinder. a 11 con kinder. Pero ¿sabes lo que pasa, Cami? Porque nos envió una información muy hace poco rato que ella va a consultar nuevamente el día lunes, creo, por los horarios. Porque parece que no vamos a terminar ahora el 30. Parece que se va a extender un poco más el plazo. Ah, ya. Pero Igual entonces ahí nosotros coordinamos. claro, igual la primera semana de noviembre son las evaluaciones con los chicos. Sí, pues. Entonces ahí tampoco vamos a trabajar esa semana. Verdad. Así que Estamos en como una de esas justitos igual de no tengo tiempo. ninguna, como se dice, incomodidad que vaya a verme a la sala con las chiquititas. Esas Ya. chiquititas son súper participativas. Son las chiquititas que me comentaste la otra vez. Claro, ellas son. No, mamitas hermosas. Sí, ahí. Ya, Así entonces que, esperamos, perdón, Marce, esperamos que Leo se incorpore y comenzamos. ¿ya? Ok. Ok. Leo se escucha como viento. Le puso un ventilador ahí a su PC. Pillo. Marce, una Está, consulta. Te, ¿Te costó un poco quizás llenar este documento, poder identificar el error? ¿Sabes lo que me pasó? Que me complicó. Es que por un momento yo me fui, como se dice, en la bola y pensaba cuando yo hacía las clases online. Ah, ya. O dije, no es esto. Así que vine, borré y me puse a pensar en qué es lo que había estado yo trabajando con los chicos ahí directamente. Claro, y por Claro, ejemplo, nosotros dimos el énfasis en trabajar lo que era la adquisición del proceso lector ya. y reforzar todo lo que fuera proceso Sí. lector. Por eso no hicimos matemática, porque siempre Y sobre uno todo, refuerza matemática y y lenguaje. claro, y sobre todo en ese foco que tú dices, Marce, es donde hay más error, donde se necesita Claro, potenciar con mayor profundidad todo lo que los chicos van mencionando, porque es la base. y resulta que este grupo, el curso segundo básico, el año pasado, de ellos ninguno me trabajó con las guías que yo envié. Yo no tenía registros de ellos de guías. Entonces prácticamente no trabajaron en todo el año. Yo envié guías y Claro, guías, nunca me llegó nada, ninguna evidencia. Y ya. este año habían trabajado poco. Entonces igual de repente se conectaban, de repente no. Por ejemplo, desde que estamos en forma presencial, las gemelas no las he tenido yo, no han aparecido. Y ahora en la última clase, cuando fue Tommy, apareció ¿Ah? Felipe, yo no lo había visto a Felipe. Oh, Y está la otra chica, está la Kiara, que de repente no contesta, no responde, porque es como con mutismo selectivo. Y tengo a claro, Giovanni que responde, pero de repente poco se le entiende. es Entonces, complejo. igual es un poco Sí, complejo. Y lo otro sí. que yo quería ver si en realidad ellos escribían, porque como yo trabajaba solamente cosas relacionadas con hablar o responder o señalar, no Claro, todo todo, lo que es era todo la oral. escritura. Claro, Claro, es era todo. todo oral, sí. De hecho, a Gabriel le pasó eso, porque al trabajar online, tú evidencias todo el trabajo oralmente. De hecho, Claro, la mamá le decía a los niños, oye, pero si te sabes las vocales, dile A, E, I, O, U. Pero claro. registrarlo, trabajarlo de manera escrita, ahí Claro. nos queda la tienda la. Y otra cosa es que de repente lo dicen de memoria. Sí, Entonces, cuando tú le dices ya, ¿qué es lo que es esto? Entonces, parece que es esto, parece. Empiezan los pares, entonces ahí es más complicado. Mira, yo trabajé en la matriz, trabajaba con el OA3, y el ya, OA3 dice, ahí
identificar los sonidos que componen las palabras, la conciencia fonológica, reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas. ¿Qué es lo que pasaba? La profesora Constanza iba trabajando, porque ella hizo 2 planificaciones, una planificación para los que eran lectores y la otra de los no lectores. Yo trabajaba con la planificación de los no lectores, entonces me apoyaba en las lecciones del método MATE. Claro. Entonces íbamos con la consonante, con la M, la P, la L y la D. Yo trabajé mucho online lectura de sílabas, que fueran reconociendo los sonidos, pero no lo había trabajado en cuanto a lo que es escritura. Entonces, cuando tenían ellos que empezar a copiar, se enredaban. Lo que me había comentado otra profesora, la profesora Blanca, que le pasaba con el curso, que era que no respetaban cuadrícula. Y me di cuenta que los chicos que están en segundo tampoco respetan cuadrícula. Tienen una tremenda letra. Entonces, por ejemplo, cuenta, Giovanni cuenta. Cuando es la M, cuenta 1, 2, 3, son 3 vueltas. Claro. Cuando es la N, cuenta que sabe que son 2. Que son 2. Pero de repente, a pesar de que me dice que es una A, me hace el cachito hacia abajo, y en la O también me hace el cachito hacia abajo. Entonces ahí yo se la borro, le digo, no, vamos hacia arriba. Claro. Y le falta espacio de repente para colocar las palabras. Entonces a veces estamos leyendo, no sé, pues por ejemplo, mamá, y me coloca ma, y después me coloca mo. Entonces le digo, mira, vuelve a revisar. Entonces ahí vamos borrando y vamos otra vez nuevamente escribiendo. Pero claro. Estos niños, claro, son no lectores. Son no lectores. Ya. Pero ¿sabes qué? Giovanni, por ejemplo, él de repente te puede identificar dónde está la palabra, pero por su problema que tiene de articulación, se le dificulta mucho leerla, Claro. pero sí las identifica en forma visual. Y por ejemplo, Felipe, que empezó a ir esta semana, él tiene inclusive duda con las vocales. Por ejemplo, se confunde. Teníamos, por ejemplo, el dibujo con la de uva y salía la vocal. Ya. Entonces me dijo, no sé, le dije, pero mira, ¿qué dibujo es este? Ah, me dijo, es uva. Ya, y entonces, ¿con qué sonido comienza la palabra? Ah, me dijo, es uva. Ya, y empieza con U. U me dijo. Ah, ya. ¿Viste? ¿Ves que sabes? Claro. Alcanzamos a hacer una sola página con Felipe. La primera. Una página alcanzamos a hacer. Así que con Giovanni a veces puedo hacer 2 páginas. Pero ¿qué es lo que pasa? Giovanni se distrae con mucha facilidad. Entonces ahí cuesta hasta inclusive la mamá me dice, profesora, me dice, ¿cómo estuvo? Me dijo, le puso más atención porque me dijo, cuando yo trabajo con él en la casa, me cuesta un triunfo, me dice, porque está pendiente de cualquier otra cosa, profesora. Cualquier otra cosa, sí. Hasta de las tareas que está haciendo, creo que la hermanita que va en cuarto, está pendiente de qué está haciendo ella. Entonces, sí, le dije, si me di cuenta, le dije que se distrae, pero hay que estar ahí como encima de él. Vamos revisando, vamos trabajando. Entonces, claro, ahí, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, con las palabras de 2 sílabas, no es tan complicado, pero cuando pasamos a las palabras trisílabas, ahí se enreda. Y tienden ¿a qué? Tienden a cortar las palabras. Entonces... Marce, dame un segundito, que, espérame, que ¿Qué pasa, Leo? Te veo concentrado. Sí, no, que estaba viendo una situación gremial. Perdón. Hay ahí una situación compleja entre el directorio y el ahí. Marci, perdón por interrumpirte, pero que me estaban hablando y tenía que responder ya. Perdón. No hay problema, Carmen. Perdón. Leo, no sé, Leo, no sé si alcanzaste a escuchar más o menos cómo vamos a trabajar ahora. Sí. Ya. Sí, escuché, sí, estaba conectado del celular, así que se estaba escuchando. Ya, lo ideal es que la Marcia obviamente nos explique cómo ella trabajó la matriz y nosotros ver qué estrategia utilizó para poder mejorar el error en los niños y cómo nosotros podemos quizás plantear una nueva mejora, ¿ya? Ya, sí, no hay problema. Así que Marcia, te seguimos escuchando. Claro, y yo, por ejemplo, todas las hojas que voy trabajando con ellos, les hice carpetas individuales. Ya. Entonces voy sacando la hoja y la voy colocando aparte, cosa que ellos vean como quien dice que vamos avanzando, para que tampoco vean la montonera de hojas y digan como tanta tarea. Que me pasó con otra chiquitita,
que fue la Antonella, de primero básico. Es muy dispersa. Yo la había visto online, que estaba pendiente de los otros y de alegar, y la mamá le apagaba el micrófono, pero tenerla ahí en clase es como súper especial ella, porque ella está pendiente de todos los demás. Y ese día alcanzó a hacer un poco más de media página y después como que revisó y me dijo, profesora, me dijo, son tantas, me dijo, no voy a alcanzar, así como media angustiada. Le dije, si no es todo para hoy, le dije, esto es para trabajar otros días más. Ah, ya, me dijo, es que me cuesta, me dijo, ya, le dije, no te preocupes, le dije, acá todos tenemos distintas formas de aprender, le dije, De más aprender, rápido. claro. Así que, y acá dice, por ejemplo, se entregan las guías de trabajo impresas con las lecciones del método MATE, trabajadas con la docente del grupo, en este caso la profesora Constanza. La Connie. Realiza el repaso de las lecciones con las consonantes M, P, L y D. Al trabajar en forma individual se observa mayor dificultad en la lectura de palabras trisílabas. Esto puede ser por la falta de ejercitación. Claro, claro. Marce, un ejemplo en concreto de esta problemática. Por ejemplo, con la palabra madera. Ya. Entonces empezaban lograban ma, d, a, da. Entonces me decían made. Y faltaba la otra parte. Faltaba la otra parte, claro. Entonces ya le decía, te falta un poquito más, mira, ma, de, y se quedan ahí, le decía, ya, profe, madera, eso, madera. O sea, Había otra, de manera seccionada lo hacían, pero claro, al momento de juntarlo... de juntar es como que leían las 4 primeras sílabas. Claro. O sea, las 4 primeras letras, las consonantes. O sea, ellos no tienen problema tanto en lo conceptual porque lo conocen, sino que en lo procedimental. Claro. Y lo otro que les falta es la ejercitación. Porque, por ejemplo, si tú le dices la M con la A, saben que es más. Pero si tú le dices, ¿qué dice ahí? Si no escuchan el sonido, no te dicen. De ir separando en forma silábica. Claro. Entonces, igual es como complejo porque si nos vamos a llevar siempre separando, no van a ir viendo como la totalidad. Claro. Entonces les va costando ir, como quien dice, saber que ahí hay una sílaba. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto con los niños de segundo básico, que tienen una confusión tremenda con las vocales y no han podido avanzar siquiera con las consonantes, entonces no sé si los niños quizás tienen problemas también ahí o solamente con las consonantes. Mira, yo las vocales las reconocen, las vocales. Ya. Porque igual yo había estado trabajando con ellos harto lo que era sonido inicial con las palabras, vocales asociados a palabras. Ya. Entonces, lo que me faltaba es la parte de la escritura. ¿Y qué es lo que pasa? Yo con el método MATE trabajo la parte de lectura y trabajo con el cuadernillo del método MATE, que es la ejercitación de la escritura. Entonces me voy apoyando con esos 2 cuadernillos. Pero el otro problema que tengo es que tengo muchos alumnos que faltan. Entonces, lamentablemente, no he visto mayores avances. Uno no puede ver avances. Claro, se corta el proceso y vuelven nuevamente. Y tengo, como son en forma esporádica, de repente va la Kiara y ahora que apareció el Felipe, porque Felipe no había aparecido. Entonces, imagínate, estamos casi terminando octubre. El Felipe Ortiz. Apareció Felipe Ortiz. Papito hermoso. Y él está con dudas con las vocales. Él es el que va a la Teletón. Él va a la Teletón. Sí. Va a la Teletón. Y me da pena porque justo estamos como en la última sala y el bajar nos demoramos. Sí. Digo, ¿cómo se cansará? Y me da miedo que se vaya a caer. Y después para ir a la también es complicado. Claro. Sí, es bien compleja la situación de... Leo, ¿tú le haces clase a los segundos? Al Felipe, ¿tú tampoco lo conoces? No, papito hermoso, chiquitito. No, no sé quién es. Lo que pasa, ese niño va a la Teletón. No, sí sé, sí, conozco más o menos, conozco la situación de él. Ya. Y ese niño apareció esta semana prácticamente, la semana pasada se entrevistó a la apoderada y ya pudimos tener como el calendario completo del niño Oye, ese gato. Mientras no te piste el teclado. Oh, señor. Ya. ¿Qué pasó por ahí mismo? Ya, Marce. Entonces, tienes la actividad con los niños. ¿De qué manera identificaste entonces que existe un error en consolidar el aprendizaje? Claro, porque cuando ellos tenían que escribir, les cuesta bastante. Y sobre todo cuando yo les pido que vayamos leyendo,
Es como que ahí empieza la traba. Pero cuando ellos ya escuchan, como quien dice, tienen en su oído lo que es el modelo, lo pueden descifrar. Ah, es esto, es eso. Y es como miedo, yo siempre les estoy diciendo a ellos que no tengan miedo, que no importa que se equivoquen, porque igual estamos para aprender, estamos para repetir, para volver a empezar. Entonces cuando es como que piensan que los voy a retar, no sé si a lo mejor los papás los retarán, y le digo, no importa si se Sí, equivocan, hay que volver ahí él le a pasa que intentar. sí. Debe Sí, estar esperando el cacho. los niños tienen un pavor a equivocarse. Y de los chiquititos a los más grandes les da miedo equivocarse por vergüenza, por cómo Por la uno va a burla. reaccionar, por la burla. Entonces hay que sacar ese estigma de que en base al error ellos van aprendiendo. Si Claro, y ellos no estamos se para equivocan, aprender. difícil. Claro, Claro, y si no se equivocan, nosotros, ¿cómo vamos a ver si aprendieron bien o no? Si es que se están consolidando los aprendizajes. No se sabe. Si la única claro. forma es que ellos trabajen y si se equivocan, obviamente poder tener la instancia de corregirlo. Que esté la instancia de corregirlo, porque muchas veces quizá ese error pasa de largo y el niño se queda con eso. Claro, claro. Como me Ya. estaba haciendo a mí Giovanni, las O con el cachito hacia abajo. Entonces le dije, mira, esa es la A. Claro, imagínate, Marce, Claro, no hace esa corrección. claro, El entonces niño, ahí borramos y me hizo un tremendo cachito hacia arriba, casi hasta el lado. Y yo le dije, más cortito, la borramos un poco. ya Y el Marce, Felipe entonces, estaba como preocupado con sus O, me dijo, me cuesta que me queden como bien. Le dije, de a poquitito, le dije, no te preocupes. chiquitito. Marce, entonces, ya tenemos la descripción de la situación de aprendizaje, cómo lo identificaste. Ahora, ¿qué estrategia utilizaste en cuanto a esta dificultad? Claro, el hecho de poder ir con ellos trabajando en forma individual. Y leímos las consonantes, después leímos la sílaba y después hicimos la palabra. Cosa que ellos vieran que uno va, como quien dice, de a poco, de lo más chico a lo más complejo. Y en el caso de las palabras que son con 3 sílabas, que hay una sílaba más. No son Claro. solamente bisílabas. Marce, una consulta, ¿el trabajo acá que tú haces solamente con material físico o también hay un trabajo también audiovisual? No he trabajado audiovisual con ellos. Lo que Ya. hice la semana pasada que no estuvimos con ellos, les mandé PPT con un cuento para que Ah, vieran ya, los apoderados. Pero se me ocurre que no lo han visto, porque yo otras veces he mandado trabajos audiovisuales y no los ven, no los ven. no los ven. E inclusive con los niños que trabajan más grandes, por ejemplo, con el sexto básico, con la profesora Edith, la otra vez me pedía que por favor les volviéramos a pasar un video resumen que ella había enviado. Y le consultamos a los chicos y Mm, no los habían visto los video resumen. no, no, Entonces no yo, los ven, Marce, no. claro, No, yo me acuerdo, yo el año pasado a los chiquillos les subía el material, bueno, trabajaba contigo, pues Marcela. claro, Yo aparte les subía también un video explicando la actividad que tenían que hacer, casi paso por paso, tampoco lo veían. claro, No, no lo veían. Marce, entonces, la estrategia que tú utilizas es el trabajo individual con cada estudiante, la lectura, primero por consonante, por sílaba y después claro, la palabra. claro, Ya todo oral y obviamente el trabajo con material físico. claro. Ya. ¿Tú ves un impacto en los estudiantes cuando tú trabajas de esta forma con ellos? ¿Tú ves que hay una mejora en lo que habías visto anteriormente? Claro, y lo otro es que los puedo ver trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando escritura de palabras, los veo cómo van escribiendo. En Claro. cambio, antes de repente yo veía guías que llegaban hechas y era la duda si la habían hecho ellos o no. Y por ejemplo, como me pasó con Felipe, que a final de año, el año pasado, me envió algunas guías de matemáticas y guías que no eran mías, parece que eran guías de la profesora, porque guías de Claro. lenguaje yo no vi. Entonces ahí uno se da cuenta si es él el que está escribiendo o no, ¿O aunque se no? demore o le quede chueco, o como me dijo la chiquitita del kinder, que le costaba hacer los grafos motores que a la mamá le quedaban mejor. Entonces ¿Verdad que, ahí uno los ve trabajando. Cuando me dijo, verdad me que demoro, tiró el me agua dijo, a la mamá? claro, yo me tenté la risa, me aguanté, entonces le dije, no te preocupes, si ya te van a ir saliendo. Que venga la mamá a hacerlo. Claro, ahí pillé a la señora, cuando me pasaba que a veces estábamos online y yo les hacía preguntas a los niños y escuchaba atrás a los papás respondiendo. Claro.
y los papás pensaban que uno no los escuchaba. Y se escuchaba clarito. Pero te das cuenta, Marce, qué increíble, porque los papás inconscientemente lo hacen y no se dan cuenta el grave error que están haciendo. Claro, porque es como la Le hacen competencia un de mal demostrar de que tremendo. ellos saben. Y el niño de Claro, repente no tiene idea. y Así tú, que, sobre todo ahora que trabajas presencial, te diste cuenta claro, de ahí todo, uno de se todo, lleva de la todo. sorpresa. Entonces yo espero, por ejemplo, con el Felipe, seguir ejercitando al menos que vaya reconociendo las vocales y que las pueda ir copiando. Porque Felipe se conectaba a clase no siempre, a veces. Y a veces era una vez al mes. Sí, el tema del Felipe es un caso Claro, súper complejo por el tema de que no claro, ya teníamos claridad la en el más calendario llamable, que... pero se saca, como se dice, los pillos. El año pasado era con un medicamento que decía que tomaba en la noche y que le daba mucho sueño. Entonces le Ya, decía, hable con el doctor y trate de dárselo más temprano, cosa que sus horas de sueño se corten más temprano. Es claro, decir, y claro, tenga el trabajo, clase online, sí. claro, y así sus horas de sueño no se van alterado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Él jugaba hasta tarde videojuegos. Entonces parece que ella no controlaba eso de que él se amanecía jugando. Y en otra oportunidad que yo le tomé una prueba online, me acuerdo que estaba la mamá preguntándole y le mostraba con el celular la prueba y él estaba enojado con el control jugando. Entonces dije, ¿cómo le colocan los juegos si tenemos la prueba? Claro. Entonces, en un momento Marce, se enojó y cacheteó el celular. una consulta, el Felipe Ortiz porque él tiene problemas motores. Claro, ¿Él escribe? sí, puede escribir. ¿Puede Le escribir? cuesta, es más lento, pero puede escribir. Ah, ya. No es que no pueda trabajar. Tiene como la aprehensión de poder Ya, afirmar el lápiz. ya. Inclusive trataba con harto cuidado de hacer las O, que eran chiquititas, entonces me decía, me cuestan un poco más. Entonces le decía, ya, ándate despacito. Y me hizo toda una Ya. página, pero las hizo. Pero las hizo. Las hizo. Ya. Y las hizo mejor que Giovanni. Que Giovanni tiene muy buen entusiasmo, pero está como en la etapa más chica Giovanni. Entonces hay que ir, como quien dice, achicando formato. Claro. Me imagino que ocupa una hoja entera para hacer una. Claro, y entre que Giovanni usa los lentes y son lentes gruesos, no sé Ya. tampoco qué tanto ve. Entonces la mamá la otra vez me dijo que tenía que llevarlo que le regularan otra vez los lentes. Entonces también puede ser eso, que no vea bien, que Claro. aún le quede corto. Marce, una consulta. Ya, entonces tenemos que la estrategia que utiliza ante esta dificultad, la pregunta si habías tú visto un impacto en el aprendizaje de los niños al trabajar de manera individual. Ahora, claramente eso genera un impacto positivo más que el trabajo online. Claro, y lo otro es el hecho de ir felicitándolo. El Entonces, refuerzo eso es como positivo. el refuerzo positivo, que los hace ver de que ellos sí son capaces de hacer las cosas. Yo no sé por qué de repente, no sé si será donde yo ya he trabajado tanto con niños con problemas de aprendizaje, que ellos siempre la autoestima es por el suelo. Entonces no le dice bien, le damos un golpecito en el hombro, bien, sigamos, se sienten tan contentos. Sí, Es como el hecho de devolverles la realidad de que ellos son capaces. sí. Si siempre digo, todos podemos aprender, claro, unos se van a demorar más que otros, pero podemos llegar a aprender. Entonces, es como el hecho de hacerles ver a ellos que ellos también son capaces de aprender. Sí, les cuesta, pero sabes que yo creo que es algo que es como transversal, tanto de los niños que forman parte del programa PIE, como los niños que no tienen quizás ninguna dificultad en el aprendizaje, porque los niños necesitan sentirse seguros de lo que hacen. Claro, Son muy claro, inseguros, van haciendo algo y necesitan que alguien les diga, vas bien, sigue. Les cuesta claro, tomar decisiones y decir, no, esto lo voy a hacer solo porque estoy seguro que está bien. No, les cuesta mucho. Tienen claro. mucho miedo al error, al ridículo. Entonces, por ahí también hay un tema que es emocional importante, que hay que trabajar con los chiquillos. Sí, sí, es súper importante esa parte, tanto la autoestima como la seguridad de ellos. Sí. Ya, entonces, con la matriz que tenemos acá de la Marce ya, que nos explicó todo el trabajo, nosotros, ¿cómo podríamos quizás ayudar a la Marce en poder mejorar esta estrategia? Porque Marce, ¿tú con cuántos niños trabajas de manera presencial? Mira, supuestamente son alrededor de 7. En segundo son 6. Son 6 niños que están presencial contigo, Claro, que están trabajando. claro, pero he tenido 3
que han ido. Los otros no han aparecido. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos quizás, o tú también, Marce, porque uno después viéndolo de afuera, lo que uno realiza clase a clase, uno dice, uy, puedo haber hecho esto, o podría hacerlo quizás de esta forma. ¿Cómo tú quizás podrías mejorar un poco esta estrategia, o cómo podríamos consolidar el trabajo con las consonantes, como tú mencionas acá, para la lectura de las palabras trisílabas? Yo pienso que a lo mejor podría hacer como tipo términos pareados, ¿Ya? trabajando con ellos, en la cual ellos lean en un lado y tengan que unir con el dibujo que corresponda. Y eso tú no lo has hecho hasta ahora, Solo es, solamente el... Ya. claro, Entonces quizás, claro, utilizar esta nueva estrategia que es en las actividades mismas, términos pareados. claro, Tú hablaste de que no utilizabas material audiovisual. ¿Tú crees, claro. Marce, que quizás en estos momentos que tú tienes la posibilidad de estar con los estudiantes, sea beneficioso quizás trabajar un material audiovisual, o es mejor que tú estés con ellos de manera personal? Sí, también podría ser algo, por ejemplo, les podría pasar un cuento breve. Y a lo Ya, mejor es más entretenido ver el cuento a que yo les vaya mostrando las láminas y se los vayan leyendo. claro. Y puedo ocupar del mismo cuento, por eso yo soy buena para copiar. Puedo Nada mal. en YouTube seleccionar la imagen y la pego en otra hoja y me hago una lámina en la cual él marque cuáles son los personajes. Claro, en base a que sea claro, en base al Claro, video, que tengan ellos el trabajo físico para que puedan... claro, Oye, eso, consulta, la ¿eso no es, selección. no es trabajar con pictogramas o estoy equivocado? Sí, es que mira, los pictogramas por lo general se usan para aquellos niños que tienen muy poco lenguaje. En este caso, a lo mejor nos podría servir con Giovanni. Y Claro. también a veces se usa con los niños TEA, los pictogramas. Pero es por la cosa que, por el poco lenguaje que ellos manejan. Pero en este caso, con estos grupos de niños, ¿sería necesario eso o no? Es que, ¿sabes qué? Igual lo hemos conversado, el caso de Giovanni, que es como complejo, Ya. porque resulta que por un lado estamos tratando de enseñarle a leer, pero él tiene serias dificultades para que logre aprender a leer. Mm, Entonces estábamos pensando, a lo mejor, de hecho, él está aprendiendo las vocales con lenguaje de señas, pero ya. resulta que no todos los compañeros y la Manejan profesora el... maneja, claro, el lenguaje de Sí, señas. Yo tampoco lo manejo. Entonces también claro. es como, ¿qué le podemos brindar Entender. por ahora? Mm. Entonces, Leo, ¿es verdad, es real esto, no? ¿O lo estáis inventando? Sí, pues, sí. No, o sea, el lenguaje de señas chileno, sí, no, hay unas señas que son lo típico, no sé, pues no sé si había algo que era una letra como con el dedo meñique, otra que era como con un movimiento, Mm. eh, uno va hablando como con esto, las palabras. Una vez me puse a mirar a una amiga Ay, qué que, bueno. sí, Hay sí, no me carreras acuerdo, universitarias ahora que están incorporando el lenguaje de señas. es un ramo obligatorio. Por ejemplo, en Sí, conversando una sí. kinesiología, vez con la Constanza, ella me dijo que estaba practicando lenguaje de señas. Pero yo Así creo que que sí, estaba haciendo un curso, exacto. Sí, claro, Un día conversando con ella, me comentó que, y parece que justamente era por el tema de Giovanni, para mm, poderlo poder ayudar un ayudar. poquito. Sí, es Mm, que también ahí el tema, lo bueno que el Giovanni también uno puede entablar, digamos, de cierta forma una comunicación con él, porque uno claro, le dice, Giovanni, ¿cómo está? Y lo queda mirando y trata de responder o contar algo que le pasó en la mañana antes de llegar a la escuela o cualquier situación. Trata de él pero cuesta, hay que eh, pensar bien detalladamente en los movimientos o en el gesto que hace con la boca para tratar de descubrir de qué es lo que entender. quiere entregar. que él Claro. cuando habla siempre se le entiende, yo siempre le pregunto igual cuando está en clase, Giovanni, ¿cómo estás? Y me dice, bien, Mm, mm. bien. Mm. Es como el bien, o si no, siempre la claro, muestra del corazón, así claro. como saludando. Ah, ya. Eso es como,
estoy bien, pero hay cosas que igual o sea, yo por mi forma de ser, me entiendo a Sí. veces yo mismo en la forma. Es que No, a mí personalmente yo aprendí a hablar a los 5, porque solamente apuntaba. Apuntaba, Eso, mira, Leo, no sabía. y Apuntaba porque ahora era el más chico, pues entonces era, como se dice, era el más regalón. regalón. Claro, entonces el otro día, bueno, saliendo un poco del contexto, así como rápidamente, encontré unas cosas del jardín. Y claro, ahí sería como que estaba un poco más descendido en algunas cosas, pero igual que ahora. Igual que el tema con Ay, el Leo. Giovanni, uno lo ve, estamos viendo acá lo que es la lectoescritura, poder ayudarlo a que pueda pronunciar bien alguna palabra, pero él también tiene un déficit en motor. Entonces, ahí también a nosotros a veces nos ha costado al mismo alumno tratar de hacerle la adecuación en algunos ejercicios para que los pueda realizar. Qué complicado. Leo, ¿y tú cómo Camila, trabajas educación física con el Giovanni? Giovanni trabaja. Bueno, ahí Ya. si es que alcanzamos a ver Ah, perdón, si es que verdad. alcanzamos, Matriz. el trabajo de él, bueno, como dice Marcela, bueno, quitándole un minuto, él se conecta siempre. Él es de estar conectado todos los días. Él, Franklin, Cuyabano, Artur Nava Artur Nava. y ellos tres son los que yo siempre tengo. Ya. Y muy rara vez aparece, bueno, en un tiempo estuvo los chicos que estaban en Los que sala están de ahora que están presencial. yendo, los que están presencial, claro. Mm. Pero hay algunos, otros chicos que no, por decir Felipe no lo tengo conectado nunca, no lo he tenido nunca conectado. Alavi. Y bueno, el Alavi también, Emerson. el Emerson, Alavi también, varios tuvieron que no tengo conexión, no tengo conectividad regularmente. O sea, yo de todo este año, yo creo que el 100% ha sido Franklin y Artur. Y en el caso del Giovanni, se habrá perdido 2 o 3 clases durante el año. El resto siempre, 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 siempre. y la mamá lo justifica. Eh, Ella sí, avisa Sí, cuando tiene avisa, alguna la dificultad, entonces, avisa. señora La señora María o en el María, caso mío o me manda el mensaje la Fran, dice, profe, va a entrar un poquito más tarde Giovanni. sí, ella es Por súper ese lado soy responsable. súper responsable. A mí un día me comentó que tenían problemas porque habían estado con la luz cortada. Entonces me dijo, profesora, me dijo, se les había terminado la batería del computador. Me dijo, por favor, discúlpeme, si puede más rato, me dijo, lo que yo logre cargar el computador, me dijo, nos conectamos. Yo le dije, no, no se preocupe, yo le mando, le dije la tarea. Ya, profesora, me dijo, muchas gracias. Así que no, con ella siempre un 7 la señora. deberíamos tener 500 de esos apoderados. Sería lo ideal, ¿eh? Sí. Sería O lo sea, y lo ideal. que pasa, Leo, es que, bueno, nosotros igual con el Tomás hemos tenido que ver apoderados, atender, y también hay una dificultad con los apoderados, como que no entienden. Pero, ¿sabes? Sí. Los papás que son súper complicados para atenderlo, que me pasó la otra vez estábamos con Camila Rivera, los papás Julieta Geraldo. de la Julieta Geraldo. Uy, te prometo, encontré que fue agotador trabajar con ellos. Yo no me acuerdo qué cosa lo citó Camila y estaba yo ahí como testigo y le preguntaba una cosa a Camila, al papá, Y ellos van el a papá volver miraba en un y, minuto. y le... ¡Oh! ¿No fue un minuto? Geraldo, Se Geraldo me pasó volando el tiempo. me suena el apellido. Y la Camila Muñoz es la culpable. Oh, me tenía el micrófono ahí. Oye, se me pasó volando el tiempo. ¿Qué hago aquí? Sí. Saliste muy luego, No, me tiro Máximo. para afuera solo. Están todavía ahí. Yo Te no quería te salir del sacaron para poder taller, pelarte perdimos. del grupo. Ya, Devuélvete, Máximo, devuélvete. me pelan en vivo, a mí me da lo mismo. Ay, no. Leo, quedaste pendiente para El el próximo. apellido Geraldo Tomás es antiguo, ¿cierto? ¿Te Geraldo suena? no es tan, Yo he no es tan tenido, antiguo. No es tan antiguo, pero hemos tenido algún estudiante Geraldo, ¿cierto? yo había tenido estudiante Geraldo. En la escuela parece que no, Leo, dentro del tiempo que nosotros llevamos, llevarán, yo creo que unos 4 años más o menos dentro de la escuela. Ah, ya.
Así con el director. Ah, no, perdón, estaba ahí. ¿No abandonaste, Máximo? Oiga, sí, y me metí a otra sala, me metí en una sala con Camila, no sé qué apreté. Estaba Metale contando chistes, no estaba ni trabajando ahí. Oh. Sobre todo el Leo ahí. Está todo Eh, grabado. Don José, don José, don Javier, Daniela, todos, ¿cómo les fue en los grupos y las comunidades? Bien. Bien. Camila, primero comenzar con felicitar a Máximo y porque la verdad hicieron algo bien estructurado, bien contundente, y desde varios puntos de vista lo pudimos analizar dentro de lo que es el uso del error para el aprendizaje. Ahí Javier va a hacer la exposición del compendio de lo que nosotros trabajamos, pero mis felicitaciones para el profesor Máximo y para la profesora Edith, porque muy buen trabajo, muy edificante. Qué bueno, don José, me alegro que le haya ido todos bien. Bueno, felicitaciones a todos en realidad por todo el trabajo que han hecho. Sé que estamos con bastante carga administrativa y pedir estos documentos obviamente se suma a lo que tenemos que hacer, así que dentro de todo también felicitarlo y agradecer nuevamente la disposición, el tiempo y las ganas de generar estas instancias para poder conversar libremente y poder analizar nuestras prácticas pedagógicas, que en realidad siempre va a ser muy enriquecedor escuchar a un colega, escuchar a alguien, poder buscar quizás nuevas estrategias, nuevas formas de poder apoyarnos en clase. ¿Faltó tiempo? ¿Le fue suficiente? Nos quedó el profesor Javier, Ya. que estaba haciendo el que estaba ¿cuánto se llama? Tomando las notas ahí y estructurando el compendio, pero para la próxima no se salva, ahí sí o sí le toca. Ya, en el grupo que estaba yo con Tomás nos faltó Leonardo, así que Leonardo también quedaría pendiente para la próxima semana. Con el grupo de la tía Angélica y Daniela. Nosotros sí alcanzamos, Cami, a analizar el trabajo de Yumari y el trabajo de Ivonne. Ah, ya. Entonces la próxima semana haríamos solamente 2 grupos para poder apoyar al profesor Leonardo y al profesor Javier, y después haríamos la reflexión general. Así que vamos a dar paso a escuchar un poco, porque ya estamos un poquito en la hora, pero para poder escuchar cómo les fue en la reflexión de las matrices, ¿ya? Así que comenzamos con el profesor Javier. Bueno, vimos 2 casos, no sé, por el tiempo quizás voy a destacar el de, no, que como somos profesores de lenguaje con Edith, me resultó más entretenido ver lo de Máximo, que era más novedoso. Voy a contar ese caso primero, ¿ya? Bueno, se trataba del tema de hablar de la independencia de las colonias hispanoamericanas, es decir, cómo se fueron independizando todas estas colonias que estaban en Hispanoamérica. Pero en la exposición empezando el desarrollo de esa clase, Máximo se encuentra con un conflicto, que es lo que nos convoca en este tema del ensayo-error, que el conflicto es que los chicos no entendían lo que era el concepto colonia, no sabían lo que era la colonia. Entonces se le complicó a Máximo cómo poder continuar con este desarrollo de este trabajo si no tenían claro lo que era colonia, difícilmente voy a poder explicarles cómo se indemnizaban las colonias sin saber lo que eran las colonias. Entonces, de acuerdo a lo que él manifiesta, hay un registro también grabado de estas clases donde, para risa, pero suele ocurrir, los niños confunden la colonia como un producto para echarse en el cuerpo solamente, y que que la colonia se comercializaba de un país a otro, las colonias, no sé, tanto a otro país, a otro país que más necesitaba seguramente más colonias. Bueno, el tema es que en esa complejidad de que los niños no tienen claro lo que es la colonia y no puede seguir avanzando, cómo explicarles que esas colonias o esos territorios que fueron invadidos por otros países, ¿cierto? Como el que significaba la colonia, se le ocurre una estrategia que lo consideramos destacable, porque uno de los temas que yo creo que, y eso es lo meritorio, porque hoy día cuesta, nosotros que somos, yo sobre todo que soy más viejo de todo aquí, cuesta poder aterrizar un poco al nivel de un niño de 12, 13 años.
Entonces, claro, para uno que estudió y fue al liceo ya tiene súper claro eso, pero cuando a un niño se le pregunta a 12, 13 años en la colonia, es como si a uno le preguntaran cómo se vestía Adán al principio de la creación. Es muy atrás, son tantos años que yo entendí perfectamente al Máximo que me ha pasado varias veces lo mismo. Y entonces, Máximo se transportó al siglo XXI y nada más noticioso que ha salido, de hecho, en estos últimos 2 años, harta noticia de estas naves que se han mandado no tripuladas a Marte. Entonces, él les dijo, ¿ustedes saben lo que es la colonización en Marte? Y ahí surgió, se despertó se despertó la creatividad de los niños y dijeron, sí, hemos escuchado que van naves, que están mandando, los humanos están mandando naves a Marte. Y en esa claridad de que los niños tenían más precisión de poder entender eso, que la colonia que ocurrió hace tantos siglos, empezó ahí a hilvanar, a conectar ese concepto de la colonización, y ahí entendieron lo que era que alguien invada o llega a otro lugar que no es propio, y ahí empezó a explicar un poco lo que era el concepto de la colonia. Y bajo ese punto de prisma pudo volver, y ahí corrigió, y con esa precisión pudo entrar al contenido que tenía que explicar, que era la independencia de las colonias hispanoamericanas. No sé si me falta algo, Máximo. Lo explico mejor que yo. Eso. Y en el otro caso de la profesora Edith, bueno, un concepto, bueno, el lenguaje lamentablemente es un concepto más abstracto, no son tan entretenidos como la historia, esto que a mí me gustan, pero era el concepto de identificar el tema del conflicto en la narración, ¿ya? El clima, cuál era el conflicto que generaba todo este cuento, un cuento que no sé cuál es, no mencioné la profesora, pero un cuento X donde hay un conflicto, y los niños tenían que identificar ese conflicto. Pero aquí no está, esta historia no está desarrollada en una clase, sino que está desarrollada en una prueba que se aplicó a los niños, y la profesora pudo percatarse en el análisis de Classroom de poder sacar los resultados, de que apenas como dos, si no me equivoco, no anoté esos datos, pero eran muy pocos niños del curso, un 3% pudieron responder que era correctamente cuál era el conflicto de esa historia, de un cuento, al parecer. Entonces la profesora, para poder corregir ese problema, bueno, ella se basó, como fue una prueba, ella usó la retroalimentación, la etapa de retroalimentación, para poder allí hacer varios ejercicios. Primero, un ensayo, que es poder repetir con propuestas, con algunos refuerzos, digamos, refuerzos de los contenidos. Después usó la elaboración, para poder elaborar algunos ejercicios que pudieran ayudar a entender que era un conflicto dentro de un cuento, de una historia, de una novela, lo que fuera. La organización y la comprensión. ¿Ya? Entonces, con esos conceptos ella se apoyó en la retroalimentación para poder hacerlo caer en razón de que lo que era realmente un conflicto dentro de un cuento, de una novela. Y así ya pudo resolver, y ella después, con una evaluación que hizo posterior, pudo darse cuenta de que había habido una mayor reacción, y ya de ese tan bajo porcentaje de niños que apenas sabían, subió el porcentaje de niños que podían entender lo que era un conflicto narrativo. En este caso era un cuento. Esos fueron los 2 ejemplos que vimos. Gracias, profesor. Entonces, en resumen, podemos decir que las estrategias que utilizaron ambos profesores al momento de evidenciar el error fue beneficioso, ya que se pudieron consolidar ciertos aprendizajes con los cuales teníamos conflictos, ¿verdad? Sí, correcto. Y quizás alguna otra forma de poder trabajarlo, ese error. Bueno, yo pasé a plantearle algo, pero justo se cortó el tiempo, nos cansamos a verlo. Yo le iba a plantear al Máximo que si el contenido, el concepto de la colonia se había visto antes. Él me dice que alcanzó a decir, que después se cortó, que en séptimo habían visto los alumnos algunos conceptos. Pero yo parto sin pretender, digamos, la salida de Máximo fue excelente, así que Claro. pero sí, yo pienso que un profesor, antes de ver un concepto de algo, primero tiene que cerciorarse que todos los conceptos que eran en este caso 3 conceptos ahí: independencia, que decía que lo manejaban, colonias y Hispanoamérica. Yo primero, antes de enseñar algo, primero debo tener claro que esos 3 conceptos estén bien aprendidos. Entonces, antes de entrar al contenido, primero tengo que tener la percepción de que esos conceptos estén dominados. Y a lo mejor, no sé, se me ocurre, podría ser una posible otra opción.
que no era, Claro. que tampoco está mala la que de máximo. No, por supuesto, sí. Acá no, la idea no es decir que el trabajo que se está haciendo está mal, sino que Claro. siempre el fin es poder quizás tener mucha más estrategia y formas de poder apoyarnos en estas situaciones. Muchas gracias, profesor Javier. Le damos entonces paso al grupo de Daniela y la tía Angélica. No sé quién va a presentar un poco para saber cómo les fue. ¿A Ivonne quedamos que iba a presentar o no? La Ivonne era Me solamente eligieron democráticamente. alcanzamos Ya, a hacer bueno. esta votación. Está de moda. Claro. Bueno, vimos el caso de Yumari primero, donde, bueno, el error de su clase se evidenció que tenían que identificar el sonido vocálico inicial de ciertas imágenes. Entonces ahí una estudiante, bueno, el error fue que la estudiante, la imagen que era una universidad, ella pensó que era una iglesia. Entonces estaban viendo sonido vocálico U y ella dijo que comenzaba con I. Pero ahí estábamos viendo el tema de que quizás no se contextualizó las imágenes antes porque ella pensó que era una iglesia y desconocía que esto era una universidad. Entonces ahí socializamos que debiésemos haber contextualizado las imágenes antes y también haber quizás mostrado imágenes que sean más cercanas a su entorno. Ya, porque quizás una universidad no es algo que ellos conozcan o debiesen conocer tan cercano. ¿Sí? Claro, es un concepto más complejo en realidad para el nivel de los chicos, sí. Claro, así es. Bueno, eso fue como el error. Y luego en el error en mi clase, tenían que, bueno, la clase era de matemáticas, estábamos viendo los números, se vio un video previamente de los números, luego se cuenta del número 0 hasta el número que estábamos viendo, pero luego la actividad consiste en que cada alumno tiene que identificar el número que le va apareciendo, pero ya de forma desordenada. Entonces ahí ocurrió el error con un estudiante que, por ejemplo, era el número 11 y ella dijo que era el número 3. Y además tenía que contar las pepitas para complementar era una manzana y tenía el número. Entonces ella dijo que era el número 3, siendo que era el número 11, entonces y ahí planteamos que quizá teníamos que haber contado antes y luego haber identificado el número. Pero eso, eso fue lo que llegamos a sociabilizar. Gracias, Ivonne. Una consulta, las estrategias que ustedes utilizaron para poder trabajar de inmediato el error con los niños, ¿dio resultado? ¿O ustedes, bueno, obviamente nos dijiste cómo podrían mejorarlo, pero lo que claro, ustedes, sí. Lo lo que que se nosotros hicimos en el realizó, momento, sí. Bueno, Mari ahí dijo que sociabilizó la imagen con la estudiante, le dijo que esa era una universidad y le preguntó si universidad comenzaba con U o con otra vocal. Entonces ahí la estudiante dijo sí, comienza con U. Ahí se evidenció el error de que la alumna no sabía que era una universidad, pero se familiarizó la imagen y la alumna pudo identificar la vocal correctamente. Y luego en mi caso, le sugerí a la alumna que contáramos de forma secuencial desde el 0 hasta llegar al número y ahí identificar cuál era el número. Entonces ahí se les dio pista y luego contamos desde el 0 hasta el número y logró identificar. Ya, gracias Ivonne. Y quedamos entonces con el último grupo donde estaba profesor Tomás, Leonardo, la Marce y yo. Marce, no sé, te doy mejor el pase a ti ya que era tu matriz para que puedas desarrollar. Marce, no te el micrófono. Sí. Perdón, feliz hablando yo. En mi caso puse como ejemplo el trabajo que se está realizando en forma presencial con el curso segundo básico, con los chicos del PIE. Entonces yo estoy trabajando con todo lo que es la adquisición del proceso lector. Pero resulta cuando estábamos online, yo trabajaba con ellos con PPT. Entonces igual los iba reforzando en la lectura de las lecciones del método MATE.
pero ahora trabajando en la sala de clase, he continuado con reforzar la lectura del método MATE, pero me he dado cuenta ahí en vivo y en directo que les cuesta mucho más cuando son palabras trisílabas. Las palabras bisílabas no es mayor dificultad, pero con las trisílabas les cuesta como entender que es una palabra más larga. Tienden a acortar las palabras. Así que, o lo otro que le sucede es que ven la primera sílaba y no saben cómo partir leyendo. Entonces, cuando uno hace el sonido en forma aislada, ahí se dan cuenta, ah, es tal palabra. Pero cuando uno hace en forma aislada el sonido de las 3 sílabas, identifican la palabra y después la leen. Pero cuesta que se larguen como a leer. Y lo otro que comentaba yo era el hecho de poder verlos cómo están escribiendo, el transcribir las palabras. Porque yo durante todo este proceso yo no los había visto a ellos ejercicios de escritura. Y al ver cuando comienzan a escribir les cuesta bastante, y además el tipo de letra también, que a veces es una letra muy grande a lo que tiene el formato del método MATE. Pero una vez que ellos se dan cuenta, no sé, porque nos pasaba con Giovanni, que era una palabra que terminaba en O, él me hizo la patita hacia abajo. Entonces le dije, mira, es O, va hacia arriba. Ah, me dijo, y la borró y me hizo una tremenda pata bien grande hacia arriba. Pues le dije, no, es un poquito menos. Pero se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y en el caso de Felipe, era un niño que no había asistido en todo el año, Felipe Ortiz. Y él fue esta semana, el día martes, y él está empezando a hacer la escritura de vocales, pero las puede hacer. Él tiene un problema de trastorno motor, pero puede transcribir. Así que es un gran logro. De hecho, yo lo conocía vía online, y el semestre pasado lo tuve una vez a Felipe, y ahora está asistiendo. Así que por ese lado, bien. Y lo otro es que también comentábamos, que los chicos tienen mucho miedo de equivocarse. Entonces es como reafirmarle su autoestima de que no importa que se equivoquen. Uno aprende a través del error. Y si uno se equivoca, puede volver a intentarlo y no va a pasar nada. O sea, nadie los va a retar ni los va a castigar. Y que además estamos todos para aprender también. Entonces eso ha sido lo que se ha estado trabajando con los chicos ahora en forma presencial. Y que por supuesto es mucho mejor que uno ve ahí quién es el que está trabajando. Y no como cuando uno estaba en clases online o escuchaba al papá por detrás respondiendo. Y cuando llegaban a enviar evidencias de repente de tarea, uno decía, ¿la habrá hecho él? ¿No la habrá hecho? Que es el hecho de verlos ahí en vivo y en directo. Así que esa fue la experiencia mía, al menos en lo que fue el trabajo que presenté. Muchas gracias, Marce. Bueno, acá vimos una propuesta totalmente diferente porque todo lo que se ha visto es en trabajo en base online, y la Marcela tuvo la posibilidad, o tiene la posibilidad en este momento, de trabajar con los niños de manera presencial. Entonces, claramente, cómo van evidenciando el error es mucho más visual, y el trabajo es mucho más directo en comparación al trabajo cuando es sincrónico. Don José, no sé si le gustaría mencionar algo a partir de lo trabajado. Nos pasamos 9 minutitos. Ya me da miedo hablar, pero no importa. Me quedan como dos ideas que creo que son relevantes y se repiten un poco. Lo importante que es la contextualización de lo que nosotros vamos a enseñar. O sea, siempre lo que vamos a enseñar tiene que ser, como decía Javier, hacer una bajada en términos de hablar desde lo que conocen nuestros estudiantes, porque eso les es mucho más fácil comprender. O sea, siempre contextualizar los aprendizajes a los entornos que tenemos. Sobre todo en nuestra escuela, donde a lo mejor el bagaje cultural o sociocultural que tienen nuestros estudiantes es un bagaje cultural no desarrollado como puede estar en otras instituciones. Por lo tanto, como docentes, tener presente siempre eso, el ejemplo, llevar el concepto a algo que puedan entender y buscarlo. Y ahí es donde nos tiene que aparecer nuestra vocación de pedagogos. Si los pedagogos en el fondo hacemos eso, lo que sabemos como conceptual, como duro, tratar de ablandarlo un poco para que pueda ser digerido por nuestros estudiantes.
Y lo segundo, que la verdad me sorprende el trabajo que están haciendo ustedes, ya sea online, sincrónico, porque la verdad, sea dicha desde la experiencia que puedo tener yo, o podemos tener los que tenemos un poquito más de años de docencia, eh, este sistema que está integrado hoy por el tema pandemia es requete difícil, ¿ya? Es difícil y ustedes lo han podido ir adecuándose, ir implementando cosas nuevas y eso habla muy bien de su profesionalismo y también de la vocación. Así que me quedo con esas dos cosas que creo que son lo que yo he podido desprender de todo lo que hemos hablado como ideas, no como la conclusión, sino que como ideas de este taller. Y eso. Gracias, don José. ¿Alguien más le gustaría hacer un comentario de todas las experiencias que se pudieron comentar en este momento? ¿Alguna sugerencia? Don José, entonces estaríamos listos con el taller. Nos disculpamos, nos pasamos 12 minutitos y la próxima semana estaríamos trabajando con los profesores que quedaron pendientes. Bien. Que tengan una rica once, una muy excelente término de tarde y nos vemos mañana. Mañana recuerden que el trabajo va a ser absolutamente remoto, ¿ya? Remoto.